Hola y bienvenidos a mi canal. Hoy os voy a hablar de la inquietante desaparición de Julie Michel, una joven a la que se le perdió la pista hace más de una década cuando recorría el sur de Francia durante sus vacaciones estivales. El 11 de julio de 2013, Julie sale de Auxerre, su ciudad natal, con la intención de pasar las próximas 2 semanas visitando diversos pueblos del suroeste francés. Julie, que viaja sola en su coche, ha acondicionado su vehículo para poder dormir en él y de ese modo ahorrar gastos. Tras pasar unos días con unos amigos en la región de Nueva Aquitania, la joven se separa del grupo y continúa su itinerario como tenía previsto. Desde el primer día mantiene una comunicación constante con su entorno. No obstante, al cabo de una semana deja de contestar a mensajes y llamadas. Preocupada ante la imposibilidad de comunicarse con ella, la madre de Julie decide denunciar su desaparición el 1 de agosto. Días después, el coche de la joven aparece abandonado en el aparcamiento de un puerto de montaña de los Pirineos, con todas sus pertenencias dentro, incluido su teléfono móvil, ordenador, pasaporte y documento nacional de identidad. En un primer momento, los investigadores priorizan la hipótesis de un secuestro, pero tras analizar el contenido de su ordenador, empiezan a barajar la posibilidad de que se haya marchado voluntariamente, ya que meses antes de su desaparición, Julie se había puesto en contacto con miembros de una secta esotérica que la estaban animando a marcharse y dejar su vida atrás. Espero que este caso os despierte la curiosidad y que os animéis a investigar. Sin más dilación, adentrémonos en esta historia. Julie Michel nace en 1986 en Auxerre, una ciudad de la región de Borgoña-Franco-Condado. Tras el complicado divorcio de sus padres, tanto ella como su hermana pequeña Claire se quedan al cuidado de su madre, a la que están muy unidas. Su entorno la describe como una persona optimista, aventurera, independiente y muy reservada, pero por encima de todo destacan su calidez y voluntad de ayudar a los demás. Julie es una amante del arte y la naturaleza. A sus 26 años se encuentra en un buen momento profesional. La joven está a punto de embarcarse en un nuevo proyecto: abrir una pequeña galería de arte para exponer obras de jóvenes artistas, además de las suyas propias. Aunque está muy unida a su madre, la relación con su padre no pasa por su mejor momento, ya que llevan varios meses distanciados. A principios de 2013, Julie sufre una experiencia traumática cuando pierde gran parte de sus pertenencias en un incendio producido en la casa de campo familiar. El siniestro sin duda marca un punto de inflexión en su vida. La pérdida de objetos materiales hace que se replantee muchas cosas. De alguna manera, lo interpreta como una oportunidad para reinventarse. A partir de entonces, se despoja de todo lo innecesario y abraza un estilo de vida minimalista. Su sueño es comprarse un terreno en un pueblo de la costa vasca francesa para poder vivir alejada de una sociedad consumista con la que no se siente identificada. Meses después del incendio, haciendo gala de su espíritu aventurero, Julie viaja sola durante 2 meses por Latinoamérica, una experiencia que a su vuelta describiría como transformadora. Cuando regresa a Francia, decide que la mejor manera de empezar el verano es haciendo un viaje en coche por el sur del país. Julie planea dormir en su vehículo para reducir gastos, una idea que no es del agrado de su entorno, ya que no creen que sea seguro. No obstante, ella insiste en que no hay motivo para preocuparse. La joven adapta su Renault 21 para el viaje y lo convierte en una especie de caravana, colocando un colchón en la parte trasera del vehículo. Julie sale de Auxerre el 11 de julio de 2013. Su intención es regresar entre el 26 y 27 de julio, ya que tiene previsto asistir a la boda de uno de sus primos. Su primera parada es Lacanau, una localidad francesa en la región de Nueva Aquitania, donde se reúne con su novio y unos amigos entre los días 13 y 16 de julio. Tras pasar 3 días juntos en un camping, Julie se separa del grupo y toman caminos separados. Su novio se marcha con sus amigos a Nantes y ella continúa su viaje hacia Toulouse, ciudad donde tiene previsto visitar una amiga. Desde allí, llama a su madre el día 16 para contarle que su próxima parada será la costa vasca francesa. A finales de julio, cuando Julie no regresa en la fecha prevista, su madre, Betty Lefebvre, comienza a inquietarse. Hace más de 10 días que no logra comunicarse con ella. Julie no responde a mensajes ni llamadas.
La última vez que hablaron por teléfono, le dijo que iba a visitar la costa vasca francesa, pero no volvió a saber de ella. Normalmente solían comunicarse cada 2 o 3 días. Aunque le extraña que su hija lleve tanto tiempo incomunicada, Betty decide no insistir para no molestarla durante sus vacaciones. No obstante, ante la falta de noticias, decide ponerse en contacto con la policía. La persona que la atiende por teléfono trata de tranquilizarla, haciendo hincapié en que no hay motivos para alarmarse. Julie es mayor de edad y está de vacaciones, por lo que es probable que se haya olvidado de llamarla. La policía le recomienda a Betty que le dé espacio a su hija. Están convencidos de que la llamará en unos días. Cuando Julie no se presenta a la boda de su primo ni llama para justificar su no asistencia, su madre tiene la certeza de que le ha ocurrido algo, por lo que denuncia su desaparición el día 1 de agosto. Betty sale de comisaría con la sensación de que los agentes no la han tomado en serio, creyendo que es una madre exagerada. Tras la denuncia, la gendarmería difunde la matrícula del coche de Julie Michel. Después de realizar las comprobaciones pertinentes, constatan que la joven no ha sufrido un accidente de tráfico y tampoco ha sido ingresada en ningún hospital francés. El 5 de agosto, el coche de Julie es localizado en el departamento de Ariège, en la región de Occitania. El vehículo, cerrado con llave, está estacionado en el aparcamiento de Port-de-l'Ers, un puerto de montaña ubicado en los Pirineos franceses. Una pastora alerta a las autoridades y les informa de que el coche lleva abandonado unas 2 semanas. Port-de-l'Ers es un paraje conocido por su belleza natural. El puerto ofrece unas vistas espectaculares y es considerado un destino popular entre los visitantes que desean realizar actividades al aire libre como senderismo, ciclismo o parapente. Aunque en un principio la familia de Julie se siente aliviada porque su coche haya aparecido, no entienden qué hacía en ese lugar, ya que no formaba parte de su itinerario. Dentro del coche encuentran casi todas sus pertenencias, incluido su teléfono móvil, ordenador portátil, documento nacional de identidad, pasaporte y 220 euros en efectivo. Los únicos efectos personales que son echados en falta son las llaves del coche y su tarjeta bancaria. En el interior del vehículo se hallan alimentos perecederos, como queso, indicando que había hecho una compra recientemente. Aunque se aprecia desorden, la policía no encuentra signos de violencia, por lo que deducen que Julie salió de su coche voluntariamente y probablemente con la intención de regresar en un intervalo corto de tiempo. Es importante recalcar que Julie no había estado en Ariège anteriormente. Port-de-l'Ers no es un lugar al que se llegue por casualidad, tuvo que desplazarse expresamente. La gran incógnita es saber por qué. Betty y su hija Claire recurren a las redes sociales para dar visibilidad a la desaparición de Julie y pedir la colaboración ciudadana. Es de vital importancia recabar pistas y testigos que esclarezcan qué pudo haberle sucedido. Los movimientos de la tarjeta bancaria de la joven desaparecida confirman que repostó gasolina entre Toulouse y Ariège. La ubicación de su teléfono móvil la sitúa en Massat, un pequeño pueblo en el departamento de Ariège, la tarde del jueves 18 de julio. Al día siguiente, manda varios mensajes de texto a una amiga para contarle cómo está yendo el viaje. Entre otras cosas, le habla de su primera noche en Massat y de sus planes más inmediatos. En el primer mensaje, le informa de que antes de llegar a los Pirineos hizo una parada en Burdeos. A juzgar por sus palabras, está impresionada con la belleza del paisaje de los Pirineos, haciendo mención especial a las montañas. Julie le cuenta a su amiga que la noche anterior estuvo en un concierto y disfrutó visitando los diversos puestos del mercadillo nocturno de Massat. En el tercer y último mensaje le dice que no está segura de si va a ir al festival de música latina que va a tener lugar ese fin de semana en la ciudad de Poitiers, a casi 500 kilómetros de distancia. En torno a las 9:30 de la mañana del 19 de julio, Julie le manda el siguiente mensaje a su novio. Aquí no hace el calor de la Canoë, para subir a la montaña es mejor. La policía constata que el teléfono móvil de la joven dejó de emitir señal 20 minutos después. Para dilucidar qué pudo haberle pasado, los investigadores hablan con varios trabajadores del mercadillo de Massat que Julie visitó la noche antes de su desaparición. Cabe destacar que el mercadillo era muy frecuentado por personas que vivían en comunas hippies, un estilo de vida al que Julie aspiraba desde hacía tiempo. Cuando le enseñan su foto, el dueño de un bar y un cliente la recuerdan perfectamente.
La joven se habría marchado sola en torno a las 10 y los investigadores creen que es probable que condujera su vehículo hasta Port-de-l'Ers para pasar la noche. Tras hacerse pública la desaparición, sale a la luz un testimonio clave, el de un parapentista que aseguró haber visto a Julie en el puerto de montaña el día 19 de julio entre las 12 y la 1 del mediodía, es decir, horas después de enviar el último mensaje de texto a su novio. Según el testimonio de esta persona, Julie intentó entablar conversación con él cuando pasó por delante de su coche. La joven tenía especial interés en hacerle preguntas sobre parapente, pero él no pudo detenerse mucho tiempo porque iba con prisa. Este hombre aseguró que Julie estaba sentada en la parte trasera de su coche mientras comía. En todo momento mostró una actitud distendida y no parecía estar preocupada. Tras este encuentro fortuito, nadie más volvió a verla. El parapentista detalla que ese día llegó al puerto de montaña en torno a las 10 de la mañana. En ese momento no había ningún coche aparcado, por lo que Julie podría no haber pasado la noche allí. En un primer momento, la policía baraja la hipótesis de un accidente en la montaña. Julie era una amante de la naturaleza y por esa razón no resultaría descabellado pensar que después de comer salió a dar un paseo. No obstante, resulta extraño que no se llevara su móvil ni ninguno de sus objetos de valor consigo. El aparcamiento era muy transitado a esas horas y sus pertenencias estaban a la vista. Los investigadores tampoco descartan que la joven pudiera haberse quitado la vida. Pese a que parecía contenta, el distanciamiento con su padre había hecho mella en ella. El entorno de la joven lo descarta completamente. Julie amaba la vida y jamás habría tomado una decisión tan drástica. La policía despliega un gran dispositivo de búsqueda en el puerto de montaña en el que participan 85 gendarmes y bomberos, helicópteros y la brigada canina. La madre de Julie se transporta a Port-de-l'Ers para observar las labores de búsqueda de cerca. Durante su estancia, Betty visita el pueblo de Massat y pega carteles con la fotografía de su hija, además de preguntar a los lugareños. Un día, un agente inmobiliario llamado Philippe Soula se pone en contacto con ella para ofrecerle su ayuda. Le explica que es un senderista experimentado, que conoce bien la zona y pone a su disposición su oficina por si necesita hacer algún tipo de gestión. Philippe se ofrece voluntario para subir a la montaña y de alguna manera inicia su propia investigación. En un primer momento, Betty le agradece que le preste su ayuda de manera tan desinteresada, pero pronto este agradecimiento se torna en desconfianza. La madre de Julie se percata de que está demasiado interesado en averiguar qué sabe la policía. Y eso no es todo. Un día, Philippe invita a Betty, su cuñada y su sobrino a su casa para enseñarles la página web que ha creado para darle visibilidad al caso. Betty se queda impactada con la cantidad de fotografías que en tan poco tiempo ha recopilado de su hija. De inmediato le invade un mal presentimiento y traslada sus sospechas a los investigadores, quienes en un principio no ven motivos suficientes para barajar la implicación de Philippe Soula en la desaparición de Julie. Tras varias semanas a la espera de que las labores de búsqueda den su fruto, Betty se ve obligada a regresar a Auxerre sin respuestas y sin su hija, y con un gran sentimiento de culpa. Finalmente, tras una búsqueda exhaustiva, la policía concluye que es poco probable que Julie subiera a la montaña y por tanto dan prioridad a la hipótesis de que pudiera haber sido víctima de un acto criminal. Los investigadores reciben una pista que señala a un parapentista que estuvo durmiendo varias semanas en Port-de-l'Ers y se fue repentinamente en torno al día en el que Julie desapareció. El testigo, extrañado por su comportamiento, apuntó su número de matrícula y se la facilitó a la policía, que finalmente logró identificar al parapentista. Este hombre, de 47 años y residente en Haute-Garonne, es interrogado 5 meses después de la desaparición. Declara que como todos los años se desplazó a Port-de-l'Ers para hacer parapente. Llegó el 6 de junio y se marchó el 6 de julio, es decir, 2 semanas antes de que Julie fuera vista en el puerto de montaña por última vez. Tras comprobar la ubicación de su teléfono móvil y movimientos bancarios, la policía confirma que no estuvo en el departamento de Ariège cuando Julie desapareció y por tanto es eliminado como sospechoso.
3 meses después de la desaparición, Philippe Soula, el agente inmobiliario que se ofreció a ayudar a la madre de Julie, es denunciado por una mujer de su entorno profesional por haberla agredido. Él no reconoce violencia física, solo verbal. Pese a que la causa fue archivada, la policía comienza a interesarse por el perfil de Soula, por lo que comprueban su teléfono móvil y es interrogado. El 25 de agosto de 2015, 2 años después de la desaparición, el coche de Philippe Soula es analizado por la policía científica y se confirma la presencia de restos de sangre. Soula explica que cuando va a la montaña es normal que se haga cortes en la piel. Además señala que uno de sus clientes se cortó y sangró profusamente dentro de su coche. Cuando le piden que facilite su ADN para poder excluir los demás perfiles, él se niega. Más tarde, cambia de opinión y dice que solo se someterá a la prueba si la madre de Julie se lo pide. No obstante, cuando ella lo hace, Philippe se vuelve a negar, aduciendo que está harto de que sospechen de él. Es importante recalcar que finalmente Soula es eliminado como sospechoso cuando se comprueba que la sangre hallada en su coche no pertenece a Julie Michel. Un día, revisando el ordenador portátil de su hija, Betty descubre una información preocupante. La madre de Julie lee una serie de emails que intercambió con una tal Brigitte meses antes de desaparecer. Esta mujer la anima a unirse a su comunidad para ser libre y vivir en armonía con la naturaleza. Para sorpresa de Betty, su hija muestra interés en marcharse y dejarlo todo. De las comunicaciones se deduce que Brigitte ejerce una gran influencia sobre Julie, quien siente una gran admiración por ella. Posteriormente, se confirmará que esta persona es la líder de una secta dedicada al dios Enki, una deidad de la mitología mesopotámica a la que se le atribuye la magia y la creación. La secta tiene un número reducido de miembros y se encuentra en Bélgica. Para poner en contexto, un año antes de la desaparición, Julie se embarca en un viaje espiritual que comparte con algunas personas de su entorno. La joven comienza a poner velas, a hacer conjuros y le reza al dios Enki varias veces al día. A sus allegados les sorprenden sus creencias, pero no las cuestionan para no incomodarla. Julie insiste en que Enki es el padre de la humanidad y que gracias a él estamos en la Tierra. Cuando su coche es localizado en Ariège, en su interior se encuentran varios artículos relacionados con el dios sumerio, como velas, libros y dibujos. Su madre recuerda que en mayo de 2012, cuando ella y sus hijas viajaron a Londres de vacaciones, Julie mostró un comportamiento errático que ahora cobra sentido. Mientras las tres paseaban tranquilamente por la calle, Julie comenzó a ponerse nerviosa, explicando que tenía que rezarle a Enki. Visiblemente agitada, finalmente encuentra un lugar tranquilo donde poder hacerlo. En las navidades de ese mismo año, Julie rechaza pasar las fiestas con su familia y decide marcharse a un pueblo del norte de Toulouse para pasar varios días encerrada en una habitación, rezándole a su dios. Su hermana Claire no alcanza a entender cómo Julie, a la que considera inteligente, puede creer en eso. No obstante, evita darle su opinión, convencida de que se le pasará. Meses antes de su desaparición, Julie viaja a Bélgica para conocer a otros adeptos de la secta de Enki y también acude a un astrólogo para que le lea su carta astral. Su madre recuerda que en esa época le pidió una elevada cantidad de dinero. Pese a que se lo dejó, no le quiso decir para qué lo necesitaba. El 3 de junio de 2013, un mes y medio antes de su desaparición, Julie escribió un email a la organización que decía lo siguiente: con pocos medios hay que ser astuto y sé que con Enki podré vivir en ese lugar en el que siempre he soñado para hacer lo que siempre he querido hacer, para vivir mi vida de la manera más justa como una seguidora de Enki, comprometida. Aunque de sus palabras se puede deducir que está lista para dejar su vida atrás, su familia se resiste a pensar que haya sido capaz de romper todo vínculo con su vida anterior y hacerle sufrir de esa manera. Tomando todo esto en consideración, el juez de instrucción le pide a la policía belga que investigue si la secta de Enki tiene alguna conexión con comunidades hippies de los Pirineos o incluso España. La policía entra en el edificio de la organización en Bélgica, efectúa un registro e interroga a la líder y otros miembros. Todos tienen coartadas sólidas, por lo que finalmente se descarta que estén involucrados. A pesar de que tiempo después de su desaparición varias personas aseguraron haberla visto en diferentes puntos de Toulouse, la policía no pudo constatar que se tratara de Julie Michel.
Para disgusto de la familia, en agosto de 2018, 5 años después de la desaparición de Julie, el caso se cierra de manera provisional. Poco después, una mujer aporta una información relevante. Acusa a un conocido de haber confesado a unos amigos haber hecho una tontería. Según él, transportó un cuerpo desde Ariège. Pese a que esta mujer identifica al individuo y proporciona su número de teléfono, el juez se niega a reabrir el caso, provocando el enfado de la familia de Julie. Betty quiere que se verifique si el número coincide con los 2000 números de teléfono que la policía confirmó que estuvieron activos en la zona en el momento de la desaparición de Julie. Inexplicablemente, su petición es rechazada y el fiscal le recomienda que empiece a hacer el duelo. Betty lamenta la falta de empatía y no sentirse escuchada ni considerada por las autoridades judiciales. Según el itinerario que Julie escribió antes de irse, tenía previsto terminar su viaje en Darnius, un municipio del Alto Ampurdán, en Girona. Su madre se queja de que su ADN no fue transmitido a las autoridades españolas en caso de que apareciera un cadáver. Pese a todo, Betty todavía alberga esperanza. Julie se dejó toda la documentación en el coche, no obstante, no descarta que se haya cambiado de nombre y esté viviendo en algún lugar bajo otra identidad. Para ella, ese sería el mejor escenario posible. La madre de Julie recalca que no la quiere hacer volver si no lo desea, pero necesita saber si todavía sigue con vida. Pues hasta aquí el episodio de hoy. Ya sabéis, dejadme vuestros comentarios, dad like si os ha gustado y suscribíos a mi canal. Hasta la próxima.